Muchas gracias en nombre de Canal 11 que nos acompaña en esta serie de programas México y la Santa Sede, preámbulo de la visita del Papa Francisco, que como usted sabe debe de llegar ya el próximo viernes en la tarde. Bueno, el día de hoy nuestro tema ha sido ya Francisco en México, después de los 4 anteriores programas en que hemos ido revisando a detalle por dónde son los temas que consideramos pueden ser de su interés, sobre todo a partir de una reflexión y del análisis. ¿Quiénes son hoy nuestros invitados? Son las siguientes personalidades. Enrique Dussel Ambrosini, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia en la Sorbona de París. Obtuvo el doctorado honoris causa en Friburgo, Suiza. Fundador del movimiento Filosofía de la Liberación. Profesor emérito de la UAM y del SNI. Es autor de múltiples libros, entre los que se encuentra Política de la Liberación. Clara Hussitman Rapoport, licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidenta honoraria de la Iniciativa Ciudadana Incide Social AC. Miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Fue integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Activista cívica en derechos humanos. Bernardo Barranco Villafán, sociólogo especializado en creencias religiosas. Es economista por la UNAM y realizó su especialización en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Fue fundador del Centro de Estudios de las Religiones en México. Es autor de varios libros. El último se titula El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera. Actualmente es conductor de la serie Sacro y Profano, transmitida por Canal 11. Bueno, de nuevo le agradecemos que esté usted ahí en casa, donde ande y que nos acompañe, y le doy la más cordial bienvenida ya formalmente. Clara, es un gusto, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Muchas gracias. Afortunadamente. Gracias por tu participación. Enrique, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Y me permito presentarte al final, Barranco, porque somos de la casa. Claro. Entonces, bueno, muchas gracias, Bernardo, es un gusto compartir contigo. Bueno, vamos a iniciar, si le parece, con con qué nos vamos a echar a andar hoy en este último programa, con Francisco. ¿Qué lugares visitará Francisco y qué actividades tendrá en México? Ese es hoy nuestro tema en el último programa, ya de cara a la visita del Papa Francisco. Serán 6 días los que el Papa Francisco estará en México. Arribará el viernes 12 de febrero a las 7:30 de la noche a la Ciudad de México. Al día siguiente, sábado 13, a las 9:30 de la mañana, el presidente Enrique Peña Nieto le dará la bienvenida oficial en Palacio Nacional. Al filo del mediodía se reunirá con obispos en la Catedral Metropolitana. Por la tarde acudirá a la Basílica de Guadalupe, donde oficiará una misa. El domingo 14 de febrero realizará por la mañana una misa en el municipio de Catepec, Estado de México. Y por la tarde visitará en la Ciudad de México el Hospital Infantil Federico Gómez. El lunes 15 de febrero viajará a Chiapas. En la mañana estará en San Cristóbal de las Casas para realizar una misa con indígenas en el Centro Deportivo Municipal. Comerá con ellos. Por la tarde estará en Tuxtla Gutiérrez para un encuentro con familias. El martes 16 estará en Morelia. Ahí tendrá un encuentro con sacerdotes, religiosas y religiosos. Más tarde se reunirá con jóvenes. El miércoles 17 de febrero viajará a Ciudad Juárez. Por la mañana tendrá un encuentro con presos en el Centro Penitenciario número 3. Después se reunirá con trabajadores. Por la tarde realizará una misa masiva y a las 7 de la noche se despedirá de México. Bueno, de nuevo, muchas gracias que nos acompaña y si les parece, Enrique, empezaríamos planteando el asunto en estos dos elementos. ¿Qué lugares visitará? ¿Qué hará? ¿Y qué significado tiene que visite los lugares que visitará? Sí, desde la elección del Papa, sí. Y esta fue una carta que él un poco presentó a los demás cardenales del consistorio cuando fue elegido, él dijo, es necesario ir a la periferia. Y entonces se muestra en la manera de elegir que está en la capital, pero en el fondo quiere estar en la periferia. La periferia es lo alejado del centro, es lo más pobre, es lo más a veces dominado. Pero lo que pasa es que él mismo es la irrupción de la periferia en el centro. La iglesia tiene 20 siglos, no es pequeña cosa. Una iglesia que se la puede criticar de muchas maneras, pero es la que construyó Europa. Y es de las religiones existentes, confucianismo, taoísmo, el hinduismo,
el pensamiento islámico, el judío, es la religión más institucionalizada en derecho, porque lo tomó del Imperio Romano. Entonces, la cabeza del patriarcado latino, distinguido del bizantino, era muy legalista e institucionalizado. El Papa entonces funcionó en Europa como una referencia política, cultural y de todo tipo, aún económica central. El hecho de que por primera vez en 20 siglos haya sido elegido como Papa un hombre de la periferia es una revolución completa en la Iglesia, en general en el cristianismo y especialmente en la Iglesia católica. Es decir, es coherente con su propuesta. Sí. Hay que ir a la periferia. Entonces va a Chiapas, va a Morelia, va a Ciudad Juárez, donde están los problemas de la lejanía del centro, sí, y donde están los pobres, la gente más necesitada. Es un acto coherente. Y va a Ecatepec, donde hay muchos problemas sociales. En el mismo Distrito Federal va a la periferia, región más necesitada. En el Distrito Federal sería Iztapalapa, pero en el Gran México, pues es Ecatepec y esta parte. Es coherente con su visión de las cosas, que quiere hablar desde abajo hacia arriba. Y es así como se ha presentado todo este pontificado, muy interesante y que hace reflexionar tanto a la derecha como a la izquierda. Porque también la izquierda es un tanto interpelada y no sabe cómo plantear el tema. Sí. Pareciera que hay que criticar a la religión, pero el tema es más complejo. Que eso, ¿no? ¿Cómo ves las cosas, Clara? Mira, yo creo que es bastante congruente con lo que yo entiendo. Él postula que es esta iglesia misionera, que se acerca al territorio y se acerca a las personas. Y en este caso se acerca a grupos que han sido históricamente vulnerados, excluidos, marginados, o que están sujetos a altísimos riesgos en la realidad actual de México. A mí me llama mucho la atención que haya seleccionado Ecatepec y Ciudad Juárez. Ciudad Juárez para mí era una ciudad emblemática de la modernización de este país, y el haber alcanzado el nivel de ser una de las ciudades más violentas o la ciudad más violenta del mundo en un cierto momento, refleja el efecto que en la gente tiene proyectos sociales y proyectos económicos que nada tienen que ver realmente con los requerimientos y con la dignidad de las personas y de la calidad de vida. Y allí en Ciudad Juárez yo veo como dos temas muy importantes. El tema de los trabajadores y de la maquila, que fueron sujetos y han sido sujetos a una subordinación y a condiciones lamentables de trabajo. Y ahí surge, por ejemplo, Pastoral Obrera de manera muy fuerte. Y por el otro lado, el tema de los feminicidios, que fue una ciudad que sacó el tema mundialmente, sí, ¿no? Y en Ecatepec sucede lo mismo. Ecatepec es marginación urbana, un fenómeno muy fuerte en la actualidad, y también problema de feminicidios. El Estado de México fue, digamos, el segundo estado al que se pidió una alerta de género. Entonces, esos dos ámbitos me parece que tienen mucho que ver con esta modernidad excluyente que hemos estado viviendo y que afecta a grupos específicos con los que el Papa parece haber hecho un compromiso muy claro. A ver, cerramos, Bernardo, me dan ganas como de preguntarte particularmente el tema de los indígenas, ¿no? Que es un tema que has ahí manejado, pero una mirada para cerrar este bloque en lo general, ¿qué ves, Bernardo? Creo que yo coincido con los planteamientos. Un Papa sí, que va a las fronteras. Sí, periferias, ¿no? A sí, las periferias, como dice el Papa y Enrique lo han planteado. Y que es congruente porque incluso en la nominación de la renovación del Colegio Cardenalicio no ha elegido los grandes cardenales de las grandes ciudades, sino ha elegido cardenales de ciudades, incluso muchos de ellos pequeñas. Hay una congruencia. Otro elemento es que los temas están cantados, ¿no? De tal suerte que la visita va a tener un matiz social, ¿no? Pastoral, religioso, espiritual, pero principalmente social, porque viene a donde hay heridas abiertas, hay llagas en esa sociedad.
tema indígena. Claro. ¿Qué ha pasado después de 1994 con el levantamiento indígena? ¿Qué balance podemos hacer? El Papa va a levantar, incluso ni aunque hable una sola palabra del tema, lo va a levantar. Sí. Entonces creo que hay muchas expectativas, hay mucho nerviosismo también, Javier, tanto en autoridades como en los sectores religiosos. La jerarquía se está peleando en este momento, es decir, el documento, hay un documento del semanario Desde la Fe que fue durísimo. El Papa va a venir a lugares muy duros a decir verdades. El cardenal de Morelia dice, oiga, no sean amarillistas, les dice a los de la arquidiócesis. Sí. Y los de la arquidiócesis le dicen, oiga, señor, nos hemos quedado chiquitos con la realidad. Es decir, hay expectativas diversas que creo que van a formar parte, digamos, de estas tensiones que acompañan a toda visita pontifical. Sí, decían que no vaya a ser que de repente, cuando menos esperemos, el subcomandante Marcos se le aparezca al Papa, ¿verdad? Sí, y lo va a recordar, vamos todos a recordar muchas cosas. Bueno, vamos a la pausa y vamos a regresar. Francisco y su visita a México. La Virgen de Guadalupe se apareció hace casi 484 años, cuenta la tradición, al indio Juan Diego, en el Cerro del Tepeyac. Desde entonces se le ha llamado Reina de México. Reconocen historiadores y sociólogos que la guadalupana no solo es un ícono religioso, sino símbolo de identidad nacional, fundamental en la construcción de la nación mexicana. Después de su aparición en 1531, la Virgen fue símbolo nacional que identificó a indios, criollos y mestizos, dice el historiador Enrique Florescano. En 1746 fue declarada patrona de toda Nueva España y años después fue ícono del movimiento de independencia cuando el 16 de septiembre de 1810, después de haber dado el grito en Dolores, Miguel Hidalgo alzó un estandarte de la Virgen en Atotonilco. En los primeros documentos constitucionales, Ignacio López Rayón y José María Morelos proclamaron el 12 de diciembre como día de fiesta nacional. Al consumarse la Guerra de Independencia, Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, acudió a dar gracias al Templo de Guadalupe. Ya en la época revolucionaria, Emiliano Zapata entró a la Ciudad de México con el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Terminada la revolución en plena guerra cristera, la Virgen volvió a jugar un papel protagónico. El grito de Viva Cristo Rey estaba unido al de Viva la Virgen de Guadalupe. Su imagen fue emblema de los cristeros. En el año 2000, en plena campaña presidencial, el candidato panista Vicente Fox enarboló un estandarte de la Virgen en un mitin en León, Guanajuato. Electo presidente, en un hecho sin precedentes en la historia moderna, acudió a la Basílica de Guadalupe a dar gracias. Es fuerte la presencia de la guadalupana en la historia de México. Bueno, todo esto de la Virgen de Guadalupe, las declaraciones que sistemáticamente se hacen, la propia declaración, hace un año me decías, ¿no? Aquello de eres guadalupano y apareció el diablo, ¿no? Sí. Que fue hace como un año, ¿no? Dices, con la entrevista con Valentina Larraqui. Con Valentina Larraqui. ¿Cómo mirar esta parte, Enrique, de que se llega a decir México es más guadalupano que católico? Y no importa si uno es ateo, pero uno es guadalupano. Es como una especie de definición. México igual México 2 puntos guadalupano, ¿no? Sí, yo creo que justamente esto nos da la oportunidad de situar un poco más históricamente el hecho. Acaba un joven doctor de defender su tesis en Múnich, en Alemania, sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero como tesis de filosofía política. Y está demostrando que los autores del texto de la aparición son los alumnos de la escuela de Tlatelolco, los franciscanos. Y en un cifrado lenguaje simbólico hay una crítica profunda a la conquista. O es decir, la Virgen fue enarbolada por los indios contra la conquista. Hasta los obispos Zumárraga de la época queda mal pintado, porque él es el increyente y pide pruebas. O es decir, el actor del hecho son los indígenas, pero se tendrá que
quizás publicar en el Fondo de Cultura Económica esta tesis. Es por eso que la Virgen desde el comienzo, como lo había sido en España, porque el lupus significa Guadal Valle en árabe y lupus en latín del lobo, era una virgen que también era bandera de la reconquista contra los musulmanes. De tal manera que era como una virgen que apoyó la reconquista y aquí apoyó la resistencia a los indígenas contra la conquista. Por eso tenía un sentido religioso político, originario. Y por eso Hidalgo lo toma. Pero aún más, Zapata lo toma. Ahí en Cuernavaca, en algunas fotos de la ocupación de Cuernavaca, se ve, miren qué interesante, entrando los campesinos de a caballo en una iglesia con caballos. Alguien diría una profanación de la iglesia, pero llevan como bandera la Virgen de Guadalupe. Entonces yo he dicho a veces, la Virgen de los Remedios defendió a Cortés y la Virgen de Guadalupe era de los indios. Lucha de vírgenes, lucha de clases. Oye, la Virgen es muy importante porque está en el centro de las grandes luchas mexicanas. El que Fox lo haya enarbolado, más bien, quizás, algunos habrían pensado que no tendría derecho de enarbolarlo, porque eso tenía que enarbolarlo los indígenas, los mestizos y los que se rebelan contra la opresión. Y mira, Clara, es también un fenómeno social, ¿no? Digamos, cuando uno ve lo que pasa un 12 de diciembre, y no solamente un 12 de diciembre, ¿no? Las muchas procesiones que hay que de repente vienen de Toluca, vienen de no sé dónde, etcétera, ¿no? Yo creo que es este sincretismo entre las creencias prehispánicas y la imposición de una iglesia europea, pero que busca preservar muchos de los valores originarios de las iglesias prehispánicas y esta esperanza que proporciona la madre o el amor que proporciona la madre, la espiritualidad de la madre. A mí ahí me parece que una de las cosas que no hemos tenido en cuenta es que también un nuevo movimiento social aparece con el nombre de Morena y la Virgen es considerada como la morenita. La Virgen Morena. La Virgen Morena. Entonces, no es gratuito que este movimiento social, encabezado por López Obrador, tome también la denominación de Morena. Entonces, sirve como una forma de convocar a la identidad de los mexicanos, que yo creo que está muy lastimada. Es una identidad crecientemente destruida y por eso te da como mucho entusiasmo cuando todavía la gente viene con la esperanza. Spinoza decía que la gente se mueve por el miedo o por la esperanza, y aquí se mueven con la esperanza de que la Virgen va a poder hacer algo por ellos. A mí me parece, digamos, sociológicamente, un fenómeno que todavía permite preservar algo muy profundo del pueblo mexicano y que todavía no alcanza a ser vulnerado por la modernidad de la televisión, de los medios, y la gente sigue esperando y es esperanza de que los problemas van a ser resueltos con el apoyo de la Virgen, ¿no? Sí, la esperanza, la fe. Hay un tema importantísimo que es el tema de la madre, que el Papa es muy querido por él. Él dice que el pueblo mexicano, la gran riqueza es que tiene una madre. Y efectivamente, después de la conquista, ¿no?, donde un imperio soberbio es derrotado, el tema del consuelo de la madre, pero que hoy es algo parecido a los migrantes que van a Estados Unidos y que se llevan un consuelo, que es el de la madre que les acompaña, que les da fuerza e identidad. Sin embargo, quiero poner aquí una pequeña nota, digamos, de discordia, en el sentido de qué significa hoy Guadalupe en un contexto de enorme pluralidad religiosa que existe en México, cada vez más notoria, mayor, y de secularización, porque hay 20 millones de mexicanos que no son católicos o no creen, y 20 millones es un montón, son varios países centroamericanos, son dos países, Uruguay y Paraguay juntos, Chile, es un número importante. Ahora, el tema que había que preguntarse es,
es comunista pero guadalupano, es judío y guadalupano. Exacto. Yo creo que en un contexto de pluralidad religiosa habría que ir un poco más a fondo de lo que a veces estas grandes generalidades significan, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a la pausa y vamos a regresar con algo que de alguna otra manera ha estado todo el tiempo, subyace, ¿no? Que es la situación de los indígenas. Al fin y al cabo, la Virgen se le apareció un indígena, ¿no? Ese es el asunto, y de ahí parte. O sea, algo le debemos a los indígenas, diría a todos los que somos o no somos guadalupanos, ¿no? Bueno, vamos para allá. Franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas se encargaron de convertir al cristianismo a los indígenas. Algunos de ellos levantarían la voz para denunciar los abusos que cometían los españoles en su contra. Uno de los máximos defensores de los indígenas fue Fray Bartolomé de las Casas, fraile dominico que se opuso a la evangelización forzada, además de férreo promotor de la excomunión a los españoles que los esclavizaban. A pesar de que la independencia derogó la esclavitud, las cosas no cambiaron radicalmente para los indígenas. Y en el siglo XIX, los despojos de sus tierras y las políticas etnocidas de los gobiernos liberales era cotidiano, según el historiador Federico Navarrete. Hubo varias rebeliones indígenas, de los mayas en Yucatán, de los tzotziles y tzetzales en Chiapas, de los yaquis en Sonora, todas aplastadas. Se intentó una integración de los indígenas al entorno mexicano, y en los gobiernos posrevolucionarios se dio una política paternalista que no les ayudó a salir de la marginación. Así, el 1 de enero de 1994 inició el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, formado mayoritariamente por indígenas, que demandaban trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Bueno, todos sabemos que hubo un cambio brutal en el país a partir de la erupción del 1 de enero de 94, ¿no? ¿Sí habrá cambiado mucho el país en su visión sobre los indígenas, la Virgen de Guadalupe, toda esta combinación de circunstancias y de escenarios, Clara? Mira, yo creo que no, que la situación de vulnerabilidad y exclusión de los pueblos indígenas y de los pueblos originarios sigue existiendo de manera muy fuerte. O sea, se visibilizó el problema, pero la capacidad de volverlo a esconder por parte de la sociedad mexicana ha sido muy clara. Yo pienso que con los grupos indígenas ha habido como dos iglesias. La iglesia que impuso con la cruz y la espada, y una iglesia muy comprometida, sí, con los indígenas, donde está Samuel Ruiz como un ejemplo emblemático, pero también catequistas y maristas que caminan por el territorio. A mí una de las cosas que me parece más lamentable de la Iglesia Católica Mexicana es su poca presencia ya en el territorio, su alejamiento del trabajo directo con la gente. Y en el caso de los indígenas sí hubo varios grupos en la zona de Chiapas con mucha claridad que estuvieron trabajando con ellos. En otros casos fueron muy nocivos. En Oaxaca hubo intervenciones muy fuertes para tratar de cambiar a los grupos originarios, proviniendo de iglesias que venían, en este caso, más cristianas que católicas, ¿no? O sea, la población indígena ha sido objeto de imposiciones de iglesias externas, y la primera fue la católica, y no podemos decir que es la iglesia originaria y que entonces ahora las cristianas vienen en contra de ella, porque esa también, o sea, la católica fue una iglesia de imposición. Pero sí reconozco que hay trabajo positivo con los grupos indígenas que han sido terriblemente marginados por el ámbito y los regímenes políticos mexicanos, pero yo no creo que haya habido un gran cambio de lo que pasó. A pesar de la salida, hubiéramos esperado una cosa mucho más fuerte. Sí, claro. Y los acuerdos de San Andrés se quedaron ahí atorados y todo se fue desdibujando, ¿no? Sí.
Enrique, ¿cómo ves? Sí, podría haber una interpretación política e histórica mexicana, pero también hay una interpretación intraeclesial, porque ir a Chiapas es ir a la tumba de Samuel Ruiz. Yo me acuerdo que don Sergio Méndez Arceo, que un poco fue el padre de Samuel Ruiz, decía: yo uno a todos los obispos mexicanos, están todos en contra mío. El obispón. Y Samuel Ruiz un poco era lo mismo, era un poco la oveja negra, y el Vaticano lo tenía ahí muy vigilado. El hecho que el Papa vaya a Chiapas y se incline ante su tumba es una bofetada a aquellos que estigmatizaron y criticaron a Samuel. Está diciendo, esta es la línea. Sí. Muy fuerte. Entonces, no hay que hablar mucho, hay que poner un signo. Ahora, realmente, don Samuel movilizó a las grandes usos y costumbres y les dio la posibilidad de volver a ser agentes rituales, como lo había sido siempre los mayas, tzotziles y demás. Y eran los catequistas. Pero él pensaba que después viniera no solamente el catequista, sino la ordenación de sacerdotes mayas. Ahí todavía lo limitaron. Y el hecho zapatista, esto lo hemos discutido a veces con los zapatistas, no nace en cualquier lado, nace en Chiapas. Y nace desde una conciencia que de alguna manera, Samuel Ruiz empezó a poner las semillas. Sí. Entonces, ahí hay un fenómeno muy importante, religioso, político, cultural, que el Papa en cierta manera quiere bendecir, decir, este es el camino. Entonces, su presencia es muy importante. Es muy significativa. Es muy importante. Es quizás de todos los demás el más importante porque reivindica el derecho y la autonomía de los pueblos originarios de América que están antes que el Estado mexicano. A veces el Estado impone la soberanía diciendo este grupo de autodefensa pues está en contra de la soberanía del Estado. Pero si surge desde una tradición que es anterior a la conquista, es anterior a la soberanía del Estado, que se diga que eso es el camino, muy importante, es un gesto lleno de significado. Yo creo que de todas las visitas, la más importante, el Estado mexicano debería ser plurinacional, pluricultural, plurilingüístico y reconocer por primera vez a nuestros pueblos originarios. ¿Te parece, Bernardo, que vayamos a la pausa y regresando retomamos con el tema de los migrantes, el tema para escuchar tu opinión sobre el tema de los indígenas? Claro. Sale, vamos a la pausa. Bueno, ya habíamos adelantado todo lo que, un poco el tema indígenas, y de alguna otra manera salió inevitablemente el tema de don Samuel Ruiz. Bueno, ¿qué le parece si vemos esto de don Samuel Ruiz? Y regresamos para hablar de él y más adelantito con el tema de los migrantes. Fue llamado Tatic, que significa padre en lengua tzotzil, por los indígenas de Chiapas. Samuel Ruiz García fue obispo de San Cristóbal de las Casas durante 40 años. Nacido en Irapuato, Guanajuato, a los 23 años, en 1947, fue a estudiar a Roma, donde se ordenó sacerdote. En 1959, el Papa Juan XXIII lo designó obispo de Chiapas con solo 35 años. A su llegada, el nuevo obispo recorrió todos los rincones de su diócesis, en burro, en su caballo 7 leguas, en jeep o a pie, no importó en qué. Por eso lo llamaron también el caminante. En este andar conoció la marginación, la pobreza y la opresión en la que vivían los indios. Por eso trató de insertar a la iglesia en la cultura indígena. Luchó por construir una iglesia autóctona y de rostro indígena. Teología india, le llamaron. Los sectores conservadores de la iglesia le criticaron eso y el haber hecho diáconos permanentes, indígenas casados que pueden proclamar la palabra de Dios, bautizar y dar la comunión. Samuel Ruiz ordenó a 300 diáconos indígenas permanentes. El propio nuncio apostólico en los años 90 impulsó su remoción. En 1994, a raíz de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
El obispo fue acusado de ser el autor intelectual de la rebelión. Don Samuel lo rechazó y condenó el uso de las armas. El propio Tatic había advertido al Papa Juan Pablo II en su visita a Mérida en 1993 de las condiciones de desigualdad de este sector. Fue mediador en las negociaciones de paz entre el EZLN y el gobierno mexicano. 1999, al cumplir 75 años de edad, se retiró de su amada diócesis, de la cual lo nombraron obispo emérito. Falleció el 24 de enero del 2011 en la Ciudad de México. Sus restos reposan en la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Pocas imágenes tan así como de fotografía que uno recuerda, Bernardo, Clara, Enrique, aquel día que se hizo la Catedral de San Cristóbal, la Catedral de la Paz. Y que él, de alguna otra manera, era el gran mediador. Sí. Mira, ¿a ti te tocó vivir eso? Sí, estar en primera fila era impresionante, ¿no? Sí, y además el peso que tenía don Samuel. ¿Qué pasaba con don Samuel? Pues yo creo que fue su congruencia. Era un hombre que optó por los indígenas. Y algo tiene esa diócesis, porque los últimos obispos, todos se han convertido al mundo indígena de manera fuerte. Estamos hablando Samuel Ruiz, después Raúl Vera, Felipe Arizmendi, o sea, gente que está comprometida con ellos. En el caso de Samuel Ruiz me parece muy interesante la presencia del Papa ahí, lo va a honrar y va a reivindicar su trayectoria, como muy bien decía, porque fue realmente denostado por la clase política, por el gobierno en ese momento, fue criticado por la propia iglesia. El cardenal Sandoval Íñiguez pedía su renuncia por sus supuestos protagonismos, ¿no? Los medios de comunicación lo hicieron pedazos y ahí se mantuvo hasta el final. Y creo que la resignificación que va a representar la presencia de Francisco va a ser verdaderamente importante, porque en realidad, ¿qué es lo que va a decir? Yo quiero ese modelo de pastor frente a los que hay, que se la jueguen, que se comprometan, que estén ahí, a pesar, digamos, de estar con vientos en contra. Entonces, creo que, además, creo que hay justicia en cierto sentido. Yo creo que Francisco vendrá a la diócesis y hará justicia con su presencia ante la tumba de Samuel Ruiz. Está muy padre. Bueno, a ver, ¿cómo ves, Clara, que también te tocó a ti cerca muchas de estas conversaciones? Mira, con yo Samuel? quisiera destacar de la presencia de Samuel Ruiz el enorme aporte que hizo a la lucha por la democracia en este país, al desarrollo de todo lo que es las organizaciones de derechos humanos y al desarrollo de una cultura de diálogo y de paz. O sea, don Samuel es quien realmente promueve las primeras redes de organizaciones en torno a la lucha democrática, el movimiento Ciudadano por la Democracia. Don Samuel era cabeza del movimiento, y las redes de derechos humanos que se empezaron a gestar en los 70s, 80s, tienen claramente un origen a partir de la promoción de don Samuel. Entonces, no es sola esta pelea por lo indígena, sino una pelea por una sociedad distinta, una sociedad dialogante, una sociedad que se siente a resolver el conflicto. Yo creo que toda la experiencia de los diálogos en Chiapas iban en ese camino. Y uno de sus productos importantes es Serapaz, una de las organizaciones que más han aportado al diálogo y a la construcción de soluciones de conflicto de todo tipo en todo el territorio. Entonces, a mí, en ese sentido, me parece que también la figura de don Samuel hace un cambio cultural a incorporar en la sociedad mexicana el tema de la paz, el tema del diálogo, viniendo de una cultura muy autoritaria, muy de obediencia, y acá aparece este asunto de la democracia y el diálogo. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa. Si te parece, Enrique, después de la pausa hablamos ya finalmente del Tatic, pero sobre todo entramos a nuestro siguiente tema. Nuestro siguiente tema es un tema que va a ser importantísimo en Ciudad Juárez. Yo he dicho 2 o 3 veces, esa imagen del Papa Francisco en la frontera, exactamente en la frontera, en los límites de México y Estados Unidos, es una imagen que dice mucho y que tiene muchas interpretaciones. Entonces, bueno, vamos a la pausa y vamos a regresar con este tema.
Esta frontera es la más transitada del mundo. Cada día cruzan por ella de manera legal 1 millón de personas, 300,000 vehículos y 70,000 camiones de carga. Es la frontera de México con Estados Unidos. Estimaciones oficiales indican que alrededor de 1 millón de mexicanos, con y sin documentos, migran cada año hacia los Estados Unidos. La causa, la búsqueda de mejores condiciones de vida. Si bien la migración hacia los Estados Unidos tiene registro desde el siglo XIX, fue a partir de la primera mitad del siglo XX cuando se incrementó aceleradamente. El primer programa oficial de trabajadores documentados se dio en el año de 1917 y fue en la Segunda Guerra Mundial cuando la demanda de mano de obra mexicana fue muy necesaria, por lo que se instrumentó en 1942 el programa Bracero, mismo que duró hasta 1964. A partir del siguiente año se considera que se intensificó la inmigración ilegal a ese país, misma que se intentó detener en 1986 con la aprobación en Estados Unidos de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, mejor conocida como Ley Simpson-Rodino. En los años 90 hubo otras 2 reformas migratorias en Estados Unidos, pero tampoco lograron detener el flujo migratorio ilegal. La migración de mexicanos a Estados Unidos, legal e ilegal, no se ha detenido desde entonces, pese al endurecimiento de las políticas migratorias norteamericanas. Pero el fenómeno migratorio hacia el norte también pasa por la frontera sur. Según datos de la Secretaría de Gobernación, durante 2013 ingresaron unas 250,000 personas, 41% de ellos eran de Guatemala, 32% de Honduras y 19% de El Salvador. En 2014, 107,000 migrantes centroamericanos fueron deportados a sus países de origen. Bueno, Enrique, este es uno de los temas que cruzan al país. Y yo diría, a lo mejor a menudo vemos la frontera norte, pero está nuestra frontera sur, ¿no? A ver, ¿qué supones que pueda pasar con la visita del Papa, Ciudad Juárez, todo esto? Sí, ahora se ha tomado conciencia aún en Europa del tema de la migración. Claro. Alemania está temblando porque le han llegado 1 millón de inmigrantes. Lo que a veces no se preguntan es la causa. La causa de los inmigrantes sirios y afganos en Alemania es la guerra que hizo Bush en Siria, en Afganistán, en Irak, destruyendo todo eso. Nunca se va la causa. Nosotros estamos en la misma. Tenemos ahí un muro que es infinitamente más que el muro de Berlín. Ahí han muerto mucho más gente y han pasado mucho más que en el muro de Berlín. Cuando cayó el muro de Berlín fue una liberación gigantesca y tenemos un muro nosotros terrible. El asunto es que la gente huye de la pobreza y entonces hay que ir a las causas, de tal manera que esos marginales pues están indicando una realmente pues distribución de la riqueza mundial, centro, periferia, Estados Unidos, México, que clama. Y de ahí también ese tren, ¿no? El tren de la bestia. Sí. He estado en los rieles, he visto cómo está construido. Y bueno, la gente cómo es tratada y cómo los mexicanos tratamos a los centroamericanos. Si los tratan mal en Estados Unidos, ni hablar. Por lo menos los meten presos, pero en lugares aceptables. Nosotros los violamos, los robamos, a las mujeres las prostituyen, estamos mal. Entonces realmente es un punto rojo de una enorme injusticia internacional, nacional, de víctimas que es necesario atender de manera muy especial. Sí. Esto significa una sensibilidad del Papa. Va a la periferia, no a los barrios bonitos que cuando uno muestra México le da una vuelta por lo visible de México, ¿no? Hay que ir más bien a Iztapalapa, Ecatepec y todo, y uno dice, esto parece marciano, no tan paraíso. Uh-huh. Eso es lo que hace el Papa, ir a la periferia, las víctimas de este sistema de injusticia y de pobreza. Adelante, Clara. Mira, igual que decía Enrique en el caso de don Samuel, de un apoyo a un personaje que fue tan denostado por la jerarquía de la Iglesia Católica, en este caso, en la Iglesia mexicana, hay una serie de personajes que han hecho un compromiso de trabajo con los migrantes.
son de los pocos y se han vuelto como santuarios de protección de los migrantes. Está Alejandro Solalinde, pero también está Pedro Pantoja, que trabaja con las casas de migrantes que ha promovido Raúl Vera. Tienes en Sonora también toda una red de casas de migrantes. Y ellos también han sido denostados, han sido marginados, les han pedido que no continúen. Inclusive Alejandro tuvo que cerrar el albergue de Ixtepec, o sea, tuvo que salir de ahí, porque el Estado mexicano tampoco los ha protegido. Entonces, a mí me parece que también es un mensaje del Papa de decir, este es el tipo de iglesia que yo quiero, iglesia comprometida con los más vulnerados, que en este caso y en este mundo son estos migrantes que están huyendo, como dice Enrique, de situaciones lamentables en sus países. Entonces a mí eso también me parece muy importante. O sea, esta es la iglesia mexicana que yo quiero. Y ojalá y hubiera a partir de esto todo un cambio de esta iglesia conservadora que se generó a partir del papado de Juan Pablo II. A ver, te pregunto, Bernardo, un tema que cruza el país, un tema que ha surgido con una expresión que me gusta mucho, ¿no? ¿Quién defiende a los defensores de los derechos humanos? ¿Quién defiende a los sacerdotes que les ha costado la vida, en muchos casos? No, en México hay una larga tradición de organismos de derechos humanos que Clara conoce muy bien, que tienen una inspiración católica, fueron formados por la Iglesia, pero después de estas rupturas son católicos de diáspora. Sobre el tema, el Papa es muy sensible, porque él es migrante. Claro. En Estados Unidos dijo, yo soy migrante, hablo a nombre de los migrantes. Y el gesto simbólico que va a hacer en Ciudad Juárez va a ser verdaderamente extraordinario, porque va a ser la primera vez de una misa binacional, en dos lados de la frontera. Nunca antes se había hecho, un Papa por lo menos no lo había hecho. Y de un lado van a estar mexicanos y del otro van a estar norteamericanos en el paso. Y va a ser muy interesante, como tú decías al principio, el Papa va a ir a la frontera y va a tocar el muro, va a tocar a las otras personas. Y eso me parece muy, muy interesante desde el punto de vista no solamente visual, sino simbólico. Lo que pueda representar para tener mayor sensibilidad, tanto en las autoridades, en la sociedad civil, en la propia iglesia y en nuestra cultura mexicana, que también somos ya un país de migrantes. Sí. Bueno, vamos a cerrar después de la pausa. Digo, tratando de dar una mirada general, ya estamos en la inminencia de la visita, y un tema fundamental. El 40% de la población de este país son jóvenes. ¿Qué va a pasar con los jóvenes? Con una preocupación, si el encuentro con los jóvenes va a estar armado por las televisoras o va a ser directo. Esa va a ser una muy interesante cuestión, a ver. ¿Quieren construir la iglesia? ¿Se animan? Despierten, sueñen, sean protagonistas del cambio, juéguense la vida. Este es el llamado del Papa hacia los jóvenes. Lo mismo en América, Europa, Asia, África. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Francisco ha propiciado el encuentro con los jóvenes porque sabe que son excluidos de la sociedad. Exclusión de los jóvenes. Porcentaje que hay de jóvenes sin trabajo, sin desempleo, es muy alto. Y es una generación que no tiene la experiencia de la dignidad ganada por el trabajo. Por eso, en Corea los llamó a que despierten. En Filipinas, a que mantengan su integridad moral. En Kenia, a que no se dejen vencer por las dificultades. En Brasil, a que se hagan valer. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad.
En La Habana, los llamó a que no caigan en la tentación de la desilusión, sino que sueñen. Y un joven que no es capaz de soñar está clausurado en sí mismo, está cerrado en sí mismo. Claro, uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, pero soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. No sé si en Cuba se usa la palabra, pero los argentinos decimos, no te arrugues. Siempre teniendo en el centro a Cristo y sin perder la esperanza. Qué extraordinarias, ¿no? Discursos. Qué buena está, muy buena cápsula está, ¿no? Me encanta eso de Clara que dice, yo lo que quiero es lío. Que haya lío es una maravilla, Clara, ¿no? Mira, yo me pregunto si la Iglesia Católica tiene un discurso y una propuesta clara para las problemáticas y los dolores que tienen los jóvenes en la actualidad. O sea, la predominancia del individualismo y del consumismo y del materialismo como forma de ser y de realizarse, me parece que deriva también de una ausencia de la construcción de espiritualidad y de la construcción emocional de los jóvenes. Ha habido, me parece, un abandono del vínculo de la Iglesia Católica y posiblemente de muchas iglesias en esta construcción de la espiritualidad y del sentido de lo sagrado de la vida. Yo creo que la violencia que tenemos actualmente tiene que ver con una omisión de la presencia de esta construcción. Yo veo, por ejemplo, el tema de sexualidad. Es un tema fundamental para los jóvenes y es un tema vedado que la Iglesia Católica no quiere hablar y no quiere plantear. Y yo creo que es un tema central para los jóvenes. El tema de referentes y de imágenes a imitar y de esperanza. También con esta desvinculación de la Iglesia Católica, yo lo veo en el país, digamos, tú no ves que los jóvenes digan, yo quiero ser como tal persona de la Iglesia Católica. No ha generado tampoco referentes. Entonces a mí me parece una enorme omisión en la construcción de seres humanos de parte de la Iglesia Católica. A ver, cerremos en breve, Enrique. Sí, el tema de la juventud es un tema central. Walter Benjamin, un gran pensador, tiene cosas muy bellas sobre esto. Lo que pasa es que el capitalismo en esta etapa, por la robotización y demás, deja mucha gente fuera en la desocupación, ya estructural. Sí. Y por supuesto, los primeros que deja fuera es lo que no han entrado. Entonces, en todo el mundo capitalista, europeo, latinoamericano y Estados Unidos, la juventud está dejándose fuera del sistema. Anteayer ha habido una consultación de candidatos en Estados Unidos y uno de pronto demócrata, Sanders, tiene 84% de los votos, fueron jóvenes. Es notable. Y el mensaje es, el 1% se come la riqueza del 99%, que eran los indignados. Es decir, los ninis, que ni estudian, ni trabajan, ni en qué se van a dedicar, pues a robar o a vender droga. Entonces es una generación perdida y es gente que no puede y no sabe qué hacer. El Papa lo ha comprendido muy bien y por eso ha usado palabras, yo diría, de gran significado latinoamericano, como aquello de haga lío, y eso pues significa no vean el pasado, vean el futuro, pero estoy de acuerdo que hay que ver cómo reincorporar la juventud a un sistema que los excluye. Este es un tema de la crisis del capitalismo en esta etapa, en donde ya la crisis no se supera, sino a lo más se maneja. Desde el 2008 estamos manejando la crisis, pero cada vez se quedan más jóvenes fuera. Entonces esto es un tema central. Bernardo, te invitaría a que cerráramos. Al fin y al cabo estamos con los jóvenes, pero se cierra la serie de programas 5 que hemos hecho
algo que pudiéramos cerrar en esto y ya preparados para lo que será la cobertura. Sí, yo creo que hay muchas expectativas sobre la visita, quizá demasiadas. Sí, quizá Los diferentes sectores están, tanto sectores progresistas en México, conservadores, algunos tienen miedo. Sin duda será una semana muy intensa, yo creo. Yo creo que aquí en el Canal 11 hemos tenido como la sensibilidad de poder dialogar de manera muy franca, muy abierta, sin tapujos, pero desde una perspectiva laica. Es decir, nunca hemos hecho proselitismo religioso, hemos visto el evento histórico de la presencia de no un personaje cualquiera, uno de los líderes más importantes en el momento actual, y el impacto y el diálogo que va a tener con la sociedad mexicana. Yo creo que no solamente va a ser importante lo que va a decir el Papa, cómo lo va a decir, en dónde lo va a plantear, sino la reacción de la propia sociedad mexicana. Y yo creo que es algo que es muy interesante, que salga de esa lógica que lamentablemente en la televisión abierta está toda esta parte emocional, emotiva, el Papa como un personaje casi extraterrestre, una papolatría. Yo creo que analizar con madurez los grandes temas que plantea un personaje como Francisco es un tema de actualidad, pero al mismo tiempo desde una perspectiva de objetividad. Bueno, con esto cerramos la serie de programas que hemos titulado México y la Santa Sede. Yo espero que haya tenido usted un buen preámbulo. A partir del viernes estaremos con la cobertura y yo creo que es un buen momento para reflexionar y para pensar desde muchas ópticas, verlo desde una perspectiva religiosa, del análisis, del país que somos, y yo diría también de algo muy importante, el fenómeno social, que hoy en día los grandes fenómenos de las masas es lo que en buena medida mueve y llama la atención de las sociedades. Así que, pues hasta aquí llegamos, nos veremos el viernes en la tarde y estaremos todavía la siguiente semana ya con algunos avances. Y Enrique, ha sido un gusto, muchas gracias. Gracias por Muchas invitarme. gracias. Clara, un enorme gusto. Gracias. Igualmente. Bueno, y nos estaremos viendo. No quiero Buen Bernardo. viaje en el Buen avión, viaje. con el Papa además. A ver, ¿qué le preguntarías al Papa? Yo que le preguntaría al Papa, ¿qué significa hacer lío? ¿Qué significa hacer lío? ¿Y qué significa no te arrugues? Sale. Muchas gracias. Gracias en nombre de todos los que han hecho posible la emisión, de todos y todas. Aquí estaremos a partir del viernes. Pásela bien, adiós.